Sublime gracia del Señor. Bueno, como ustedes pudieron leer, en la ocasión anterior hablábamos de Dios es luz, las dos ocasiones anteriores. Y mencionábamos varias cosas, entre ellas que aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es que mentiroso. Aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y aquel que dice que no peca, que no hace pecado, no solamente es mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios. Porque el diagnóstico de la palabra del Señor es: todos hemos pecado. Y alguien dijo: hermano, la predicación es dura. Sí, pero ahora viene un aliciente. Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas, lo que les acabo de mencionar, os escribo con un propósito. ¿Cuál? Que no pequéis. La intención del escritor es que la iglesia se mantenga al margen del pecado. Y esa es la intención de Dios. El hombre es pecaminoso por naturaleza, porque por causa de la caída de Adán estamos en un estado de pecado y de condenación, como lo expresa el Catecismo Menor. Estamos allí, por naturaleza, como dice Efesios capítulo 2. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que nadie es bueno por naturaleza. Pablo dice que, más bien, por naturaleza somos hijos de ira. Estamos en una pésima condición. Por tanto, el hombre en su estado de pecado no puede guardar las normas, preceptos, directrices que el Señor demanda de él para poder andar con Dios. Dios es luz y él no tiene comunión con las tinieblas, pero en el hombre hay tinieblas. Los judíos estaban enterados de su historia, cómo a través de la historia el pueblo de Dios caminaba un ratico con Dios, luego se apartaba, y ¿qué hacía Dios? Les daba un premio por ir tras ídolos, por seguir la idolatría. No, se apartaba de ellos y los dejaba en manos de sus enemigos, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Se apartaba de ellos, y allí era cuando el pueblo de Israel caía en manos de sus enemigos, fueran los filisteos, los moabitas, los amonitas, y eran oprimidos por esas naciones. De la misma forma, la iglesia cristiana no puede esperar que un Dios justo more en medio de ella, a menos que nos mantengamos en santidad y pureza. Hermano, ¿pero acaso Dios no está en todas partes? Claro, Dios está en todas partes. En todas partes. ¿En un burdel? Sí. Hasta en un prostíbulo está Dios. Pero una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios, donde Dios obra y se manifiesta a los hombres. Y eso no ocurre donde hay pecado. Si la iglesia no se mantiene en santidad, Dios está en la iglesia, sí, pero no se manifiesta a ella. Se va perdiendo la comunión con Dios y el Señor va apartándose de la comunión con la iglesia. El problema es que permanecer en ese estado de pureza en ocasiones va más allá de las mismas capacidades de la iglesia, de la fuerza de la iglesia. ¿Por qué? Porque como somos imperfectos, fuimos salvados de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, pero hay aún un remanente de pecado en nosotros. El pecado mora en nosotros. Ya fuimos sacados del pecado, por decirlo así. Fuimos sacados. Ya no estamos inmersos en el pecado. Ya el pecado no nos gobierna, pero quedó en nosotros pecado. Entonces comienza una batalla del creyente contra el pecado. ¿Por qué? Porque ahora el creyente tiene la naturaleza de Dios en él.
A través de la regeneración del Espíritu Santo, el creyente tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en él. Ahora hay una batalla en el corazón del creyente contra el pecado. Pablo a los Gálatas dice que los deseos de la carne y de los del Espíritu se oponen entre ellos, para que no hagamos lo que querramos. El Espíritu se opone a la carne. Y en ocasiones caemos, perdemos la batalla. En ocasiones caemos mucho. Pero Dios nos da esperanzas en medio de la derrota. En medio de la caída, Dios le da esperanza al creyente. A no creyente no. El no creyente es llevado por doquier, como leíamos en el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento. Isaías 64:6, nuestras maldades nos llevaron como el viento, caímos todos como la hoja. Pero el verdadero creyente lucha contra su pecado. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Alguien decía, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué peco? Y si peco, ¿qué puedo hacer? Hoy vamos a responder a esas preguntas. El título de la predicación de hoy, perteneciente a la serie de la primera carta de Juan, ¿somos o no somos?, es abogado tenemos. Título de la predicación de hoy, abogado tenemos. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto, Dios no desea que pequemos. En segundo lugar, Jesucristo es nuestro abogado. En tercer lugar, propiciación. 2 puntos, nuestra esperanza ante la ira de Dios. Y en cuarto y último lugar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos a iniciar por el primer punto. Dios no desea que pequemos. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el cristiano no peque. La voluntad preceptiva de Dios es que el creyente no peque, porque para eso Él da sus mandamientos, para que no los violemos. No desea que el creyente peque. Juan nos habla como a hijos, con amor. Allí sí vemos mucho amor. Hijitos míos, porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados no pueden ser llamados hijitos, son hijos de ira, según Efesios 2. Pero aquí el Señor nos dice hijitos míos. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo verdadero creyente ha sido santificado por Dios. Cuando un incrédulo, un hombre, un ser humano se arrepiente de sus pecados, Dios lo aparta para Él, lo consagra. Eso es lo que significa santificación. Una persona se arrepiente y Dios lo aparta para Él. Ezequiel 36, léalo en casa. Os tomaré de las naciones. Lo aparta para Él. Por eso ya no somos del mundo, porque Dios nos tomó para Él. De manera que si una persona alega ser creyente, pero anda en el mundo, es porque en realidad no es creyente, porque Dios no lo ha apartado para Él. Él sabe que no somos esclavos del pecado porque Él ya nos libertó de la esclavitud del pecado. Nos ha reconciliado consigo mismo, nos ha adoptado como sus hijos. Por tanto, como hijos de Dios, con la naturaleza divina en nuestro interior, con su Espíritu Santo, Él demanda de nosotros que seamos santos como Él es santo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7, anótenlo allí. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué llama Dios al creyente? ¿A que siga viviendo en su pecado? No, a santificación, a que se aparte para Dios. Salmo 130, versículos 3 y 4.
Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién puede mantenerse en pie delante de Dios cuando ha pecado? Nadie. Pero en Dios hay perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda de su pueblo que sea santo. Santos no son los muñecos que vemos en algunos edificios que les prenden velas, no. Santo es aquel que se arrepiente de sus pecados. Y Dios comienza a hacer una obra en él para que cada día se parezca más a Jesucristo. Por eso él dice, sed santos porque yo soy santo. Y poníamos un ejemplo, el grupo que hacemos en casa de la hermana Luz Marina, allá con los muchachos. Los niños se parecen a los papás, físicamente y en algunos rasgos de su carácter y o temperamento. Le sacó el genio a su papá Luis, es idéntico. Hasta en el caminado a veces nos parecemos a nuestros papás. Y físicamente también algunos se parecen a sus papás, a no ser que sean hijos del lechero. Pero si son hijos del papá, algo le sacan al papá o al abuelo por herencia. Ahora, si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Dios. Lo que pasa es que Dios no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Entonces, espiritualmente hablando, tenemos que tener el carácter de Dios en nuestras vidas. Tenemos que parecernos a Dios. La palabra carácter habla de un sello, una impresión, como las que traen las monedas. Yo veo la moneda de 500 pesos y por un lado tiene un sapito. ¿Sí? Y yo lo veo y sé que es un sapito. No voy a decir, es un caballo, es una liebre, no, es un sapito. ¿Por qué? Porque es la imagen del sapito. Y cuando nosotros, Dios va obrando en el creyente, va forjando su carácter en nosotros y nos vamos convirtiendo poco a poco en imagen del carácter de Dios. Como dice la Biblia, la meta es alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, es decir, Jesucristo. O sea, que alguien que dice que es hijo de Dios y no se parece nada a Dios, en realidad no es hijo de Dios, es hijo del lechero. ¿Qué sucede si peco? Mire, yo ya me arrepentí de mis pecados, pero sigo pecando. Bueno, ya no como antes, ya me siento mal cuando peco. Ya no practico el pecado, ya no ando de mujer en mujer, ni si soy mujer de hombre en hombre. Ya siento animadversión hacia el alcohol, las drogas. Ya siento un deseo de estar en la congregación con mis hermanos, de tener comunión con ellos. Ya no me gusta estar tanto en la televisión, afuera, perdiendo el tiempo en la calle. Pero hay ocasiones en las que caigo y peco. ¿Qué puedo hacer? Si Dios mora en mí, ¿cómo puedo yo pecar? No entiendo. Bueno, Juan nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces no podemos pecar. Y si alguno hubiere pecado, Dios contempla la posibilidad de que el creyente peque, no que practique el pecado. Porque algunos son sinvergüenzas y se hacen los inteligentes, ¿no? No, yo soy salvo por gracia. Sí, pero Romanos capítulo 6, versículo 1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, Dios no lo quiera, es lo que significa ninguna manera. Dios no lo quiere. O sea, como Cristo me salvó por gracia, entonces yo voy a seguir pecando. No, porque yo ya estoy muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir para el pecado si estoy muerto para el pecado? Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. ¿Cómo puedo servirle al pecado?
Pero el creyente peca. ¿Cuál lo contempla? Si alguno hubiere pecado, porque el Señor sabe que aún en nosotros hay pecado. Ya no somos esclavos. En Romanos capítulo 6 también lo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. El pecado ya no gobierna. Ya no estoy sumergido en el pecado. Pero aún hay pecado en mí. ¿Por qué? Porque este cuerpo es de carne y hueso. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos dará un cuerpo incorruptible, sin relación con el pecado, y ya nuestra redención estará 100% completa en la glorificación. Mientras tanto, hay pecado acá y hay que luchar contra el pecado. Pero pecamos circunstancialmente, eventualmente. No practicamos el pecado. Y Dios lo sabe, y sabe que hay debilidad en nosotros, y por eso, si alguno hubiere pecado, nos dice. Aparte de eso, tenemos un enemigo que es supremamente astuto. ¿Cómo se llama? Satanás, el diablo, el coco, el patas. Satanás es supremamente astuto y sabe cuáles son nuestras debilidades, y allí apunta todos sus dardos, buscando que caigamos. Dios lo sabe, y por eso contempla la posibilidad segura de que vamos a pecar, no que vamos a volver a la práctica del pecado, no vamos a pecar. Y por eso Juan dice, no dice, abogado tenéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. Yo no lo necesito. No, abogado tenemos. Se pone a nuestro nivel. Abogado tenemos. De este lado del sol, todos vamos a pecar en algún momento de nuestras vidas y necesitamos un intercesor. Y Juan dice, todos, abogado tenemos. Estas son palabras de consuelo para el creyente que peca. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Jesucristo es nuestro abogado, allí mismo, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, si yo peco, ¿pierdo mi salvación? No, porque Juan está diciendo allí que si yo peco, Dios sigue siendo mi Padre. Dios sigue siendo mi Padre. Pero le ofendí. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, la comunión se va perjudicando. Nos vamos alejando de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Pero la comunión es interrumpida por causa del pecado. Es como cuando un hijo viaja y deja de comunicarse con su papá un tiempo. Sigue siendo su hijo. Eso nada lo va a poder destruir. Será su hijo hasta la muerte. Pero la relación empieza a deteriorarse. No, yo con mi hijo, yo meses que no me comunico, se fue de viaje. O cuando se va de la casa, o se pelean, se malogra la relación. Pero lo mismo sucede con el creyente. Pero siguen siendo padre e hijo. Y los hijos de Dios, con la simiente de Dios, con la naturaleza de Dios, siguen siendo padre e hijo. Pero la comunión se deteriora. A no ser que aquel que dice ser hijo, aquel que dice ser hijo, se rehúse a reconocer su pecado. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Si alguien dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios y su palabra no está en él. ¿Sí? Aquel que dice ser hijo, si se rehúsa a reconocer su pecado, a arrepentirse, es porque en realidad no es hijo de Dios. Por eso en las iglesias bíblicas se practica la disciplina eclesiástica, porque la finalidad es llevar
creyente que ha pecado a la comunión con la iglesia nuevamente, al arrepentimiento. Pero si el dicho creyente no se arrepiente, pues llega el momento donde la iglesia debe expulsarle, excomulgarle, como dice Pablo en 1 Corintios, dejarlo en manos de Satanás. Si es salvo, volverá; si no, adiós. Porque el que es verdadero hijo vuelve a la comunión con Dios, se arrepiente. Ahora bien, este estímulo que Juan nos presenta de que Jesús es nuestro abogado no es para, luego les digo, no es para, bueno, yo tengo a Jesús de abogado, que voy a pecar, hoy me voy de rumba, mañana tengo un arrocito en bajo, una vaquita amarrada por allí, entonces este fin de semana voy a desordenarme, y como Jesús es mi abogado, pues chévere, me arrepiento. No, porque él lo dijo: os escribo estas cosas para que no pequéis. Él no quiere promover el pecado, él quiere consolar al creyente que se siente mal porque ha pecado. ¿Te sientes mal por tu pecado? ¿Piensas que Dios no te va a perdonar? No, tienes un abogado, es lo que está diciendo Juan. No es el que peca y reza en pata, no, todo lo contrario. Porque hay creyentes que pecan y se sienten aplastados por la culpa. Y también allá Satanás aprovecha para aplastar al creyente, para atacar al creyente, para hacerlo dudar del amor de Dios. Juan nos dice, nos consuela con estas palabras: abogado tenemos. Charles Spurgeon dijo la siguiente frase: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. La oveja cae en el lodo, pero ella no pertenece allí. Se siente incómoda y el pastor la saca del lodo. Pero el marrano cae en el lodo y él se siente en su salsa. Se siente en su ambiente. Porque el marrano le encanta el lodo, la mazagua, la inmundicia, la podredumbre. La oveja no. La oveja le gusta el pastico y el agüita. Cuando ella cae en el lodo, se siente incómoda, pero como ella es torpe, entonces el pastor la saca. El marrano no. El marrano se mete en el... ¿No se no han intentado alzar nunca a un cerdo? Lloran, hacen un escándalo como si los estuvieran tratando de matar. Un griterío. Porque le gusta estar allí. Eso lo dijo Charles Spurgeon, claro, basado en la Biblia, lo que dijo Pedro. Hermano, ¿cómo hago entonces, si he pecado contra Dios, restaurar mi comunión con Él? Yo me siento mal porque he pecado. ¿Alguien se siente mal cuando peca? Nadie. Ah, bueno. Ya, apaguemos los equipos, por favor. El verdadero creyente se siente mal cuando peca. Juan capítulo 13, versículos del 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. En el aposento alto, en la última cena, el Señor se dispone a lavar los pies de sus discípulos como lo hacían los esclavos. Pero dice: no, tú no me vas a lavar los pies. El Señor le dice: bueno, si no te dejas lavar los pies, no tiene nada que ver conmigo. Entonces Pedro dice: entonces no, lávame la cabeza, los pies, todo. Y Jesús le dice: no, porque el que ya está limpio solamente tiene que lavarse las manos o los pies. Si yo me arreglo para venir al culto, me baño, me pongo la ropa limpia y me perfumo, y por alguna razón tomo algo que está lleno de polvo sucio y me ensucio las manos,
Yo no digo, mi amor, me tengo que ir a la casa a bañarme otra vez y cambiarme de ropa. No, porque estoy limpio, me ensucié la mano. ¿Qué hago? Voy y me limpio la mano. Voy y me limpio o me lavo las manos. Si me ensucia el zapato, agarro un paño, un trapito y limpio el zapato. No me tengo que bañar otra vez. El cristiano que peca no tiene que volver a nacer de nuevo porque perdió su salvación. No, sencillamente se pone a cuentas con Dios, le pide perdón a Dios y Dios lo limpia. ¿Se entiende la analogía de Jesús? Pero vosotros ya estáis limpios todos. Sois mis hijos, pero no todos. Porque Judas era hijo de ira, hijo de perdición. No era parte del pueblo de Dios. La palabra abogado viene de una palabra griega, paracleto, la cual hacíamos mención al final del estudio de Marcos. El paracleto, nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro sacerdote, el que está a nuestro lado, el que habla por nosotros. Ese es el abogado. Imaginémonos que tenemos que comparecer ante un juez y el juez nos va, obviamente, que nos va a juzgar. ¿Qué necesitamos? Un abogado, alguien que hable por nosotros, alguien que tenga autoridad, porque el abogado tiene un título que lo acredita para dirigirse a los magistrados, a esas autoridades. Entonces él puede hablar por mí o abogar ante esa autoridad. Yo estoy en manos de esa autoridad, pero necesito a alguien que hable por mí, un experto, alguien que sepa lo que hace, alguien capacitado para esa labor. ¿Sí o no? Cuando la persona que está juzgada no tiene con qué pagar el abogado, ¿qué hace? El Estado o el juzgado le suministra un abogado de oficio, es decir, un abogado gratis. Ahora trasladémoslo al contexto que Juan nos está mostrando. Cada vez que el pecador peca contra Dios, necesita un abogado delante de Dios, porque Dios es el juez supremo. Ese abogado tiene que estar capacitado para esa labor, tiene que tener la autoridad para desempeñar esa función. Dios, cuando pecamos contra Él, Él es el demandante, pero también es el juez. Sin embargo, Él nos designa a su Hijo como nuestro intercesor delante de Él y a nuestro favor. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y no la Virgen? ¿Por qué Jesús y no los santos? ¿Por qué Jesús y no el apóstol? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos? Es que la Virgencita, es que mi abuela está en el purgatorio, las ánimas, hay personas que le rezan a las ánimas, ¿no? Están muertos. ¿Cómo puede el muerto ser mi mediador? La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es lo que dice la Biblia. Ni vírgenes, ni santos, ni papas, ni apóstoles, ni nadie. Jesucristo, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz y resucitó. Quien pagó en la cruz no fue María ni los santos, fue Jesús. Y su sacrificio fue aceptado por Dios, porque era el sacrificio perfecto. Hebreos 5, del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es autor no de una salvación potencial, temporal, no, de eterna salvación. El que se arrepiente de sus pecados tiene vida eterna. Juan 5:24. Ya deberían sabérselo de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es eterna, no es temporal, no es condicional. No es si yo me porto bien o mal, no. A quien Dios salva, tiene vida eterna. Ay, hermano,
pero usted está diciendo entonces que salvo siempre es salvo. Sí. Pero no como los sinvergüenzas lo toman, porque hay gente que es sinvergüenza y bueno, no, pues yo soy salvo, entonces me voy a pecar. No, porque el que es justificado también es santificado y es apartado por Dios y ya no sirve al pecado. Entonces, la justificación tiene consecuencias. Una de ellas, la santificación. Si el Señor me perdonó mis pecados, es para que yo ahora ande con Él en una vida santa. No para que siga yo como el marrano revolcándome en la inmundicia. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro paracleto, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y según el orden de Melquisedec, no es un sacerdocio arónico que que moría el sacerdote, su hijo tenía que reemplazarlo en el oficio y cada año tenía que presentar sacrificios. No, como Él es perfecto y su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no tiene ni inicio ni fin de días, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes Él vino a salvar. Ya no hay más que hacer. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es, ya no hay nada que hacer, todo está hecho. Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por cuánto tiempo nos puede salvar Jesús? 1 año, 2, hasta que pequemos, hasta que dejemos de ir a la iglesia. Si dejamos de ir a la iglesia, ya Jesús no. Perpetuamente, viviendo siempre, siempre para interceder por ellos, para abogar, pero no a todo el mundo, a los que se acercan por Él a Dios, es decir, al pueblo de Dios. Él no es intercesor ni mediador de aquellos que rechazan el Evangelio. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe mi situación porque Él pasó por esa situación. Es que Jesús no sabe por lo que yo estoy pasando. Lo sabe y mejor, porque Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero jamás pecó. Y por esa razón nos dice el autor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorros. Señor, he pecado contra ti, vengo delante de ti en los méritos de Jesucristo, mi abogado. Se ha visto que en los juicios el presunto malhechor no puede hablar. Él no puede hablar. Y si él habla, pues le dice: abogado, controle a su cliente. Solo puede hablar el abogado. Solo puede hablar el abogado. El abogado es el único que puede acercarse al juez. Pero el abogado es el mediador entre el presunto implicado y el juez, que es la autoridad. Jesucristo es nuestro mediador. No venimos delante de Dios en nuestros propios méritos. No es que yo soy muy bueno, yo voy al culto y doy mi ofrenda. No, yo vengo delante de Dios amparado en los méritos de mi abogado, que es Jesucristo. Señor, Él murió por mí en la cruz. Por eso te pido que me perdones, porque Él es nuestro abogado. Cuando el abogado va a defender a su cliente, términos legales, ¿no? Porque nosotros no somos gente de esos. O podría decir, va a defender a su defendido, pero es redundante, ¿no? Va a defender a la persona en cuestión. Él le dice: cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle.
la persona no debe ocultarle nada a su abogado, porque entonces va a entorpecer el proceso. Así él sea culpable, tiene que contarle todo a su abogado. Por eso, en el capítulo 1, versículo 9, Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar nuestros pecados delante del Señor, para que Él sea nuestro abogado delante de Dios. El pecado, no, el Señor ya sabe que es pecado. No, debo confesarlo. Así como al abogado aquí en esta tierra tengo que contarle mi caso y decirle todo lo que sucedió y lo que hice y lo que no hice para que Él me pueda defender de forma óptima y no interpretar yo el proceso. De la misma forma que tengo que venir a Cristo y contarle mi pecado. Señor, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, con nombre y apellido. No como decíamos la semana pasada, todos somos pecadores. Ay, todo el mundo peca. Ay, sí. No, Señor, esta semana hice esto, hice esto, hice esto. Perdóname mi pecado. Soy un codicioso porque deseo lo que no tengo, lo que no me pertenece. Soy un adúltero porque mantengo mirando mujeres en la calle y en la televisión y las deseo con mi corazón. Soy un fornicario porque tengo sexo libre fuera del matrimonio. Soy mentiroso porque siempre quiero salir de la situación con una mentira y quedar bien. Señor, desobedezco a mis padres. Aborrezco a mis padres porque mi padre me hizo esto, me hizo lo otro. Perdóname, Señor. Los hijos, Señor, soy un contestón, soy rebelde. Los padres, Señor, no le estoy dedicando a mi esposa el tiempo que debo dedicarle como pastor de mi hogar y como sacerdote de mi casa. Señor, desprecio a mi esposo por lo que me hizo antes. Pero tú ya lo perdonaste, Señor. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Con nombre y apellido. Porque Él es el abogado y hay que contarle todo. Ahora, ¿por qué Jesús puede ser mi abogado? ¿Por qué yo puedo confiar en Él? ¿Qué tiene de especial Jesús? ¿O puede ser la Virgen? ¿El pastor de la iglesia? ¿El cura? Padre, acúseme, Padre, he hecho esto y esto y esto. Y el Padre al final dice, te absuelvo. Pero la Biblia no dice que el abogado es el padre, el cura, el sacerdote. De hecho, ya decirle padre es blasfemia. ¿Sí? Porque no se les dice padre porque sean nuestros papás biológicos. Se les dice padre porque consideramos que Él tiene una autoridad, que Él es un mediador. Por eso les dicen sacerdotes. La palabra sacerdote es abogado, paracleto, intercesor, mediador. Y el único mediador es Jesús. Entonces es incorrecto decirle así. ¿Qué tiene de especial Jesús? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Propiciación. Nuestra esperanza ante la ira de Dios. Ustedes saben que Dios se enoja por causa del pecado, ¿cierto? ¿Lo saben? Dios es amor. Pero si yo amo a mi esposa, yo me enojo contra aquel que se ofenda a mi esposa. ¿Sí o no? Ay, no, sí, oféndala, métanse con ella, háganle lo que quiera que yo me río. No. Si yo la amo, me ofendo contra aquellos que la desprecian o le hacen mal. Dios se ama a sí mismo, más que a todas las cosas, porque no hay nadie más digno que Él. Y cuando el hombre peca, y peca contra Él, en primer lugar, Dios se ofende contra el hombre. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Bueno, antes de explicar la primera parte del versículo 2, quiero hacer una aclaración. Entonces vamos a leer el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es propiciación? Bueno, propiciación, ahora lo vamos a entrar más en detalle, pero me interesa primero explicar el malentendido. Hay un malentendido con este versículo muy arraigado, muy popularizado, y quiero explicarlo antes de entrar en detalle.
con el tema que nos corresponde a nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así de forma simple, propiciación es calmar la ira de Dios. Calmar la ira de Dios. Dios está irado por causa del pecado, entonces Jesús calma la ira de Dios. Pero el malentendido radica en la parte B del versículo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces ahí hay un problema, porque hay personas que dicen que Jesús murió fue por todo el mundo. Jesús murió por todo el mundo. Mira, él dice, por los de todo el mundo. Entonces vamos a hablar en esta parte, en primer lugar, del alcance de la expiación, ¿sí? La salvación de Dios no es potencial, no es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para hacer posible la salvación. Como cuando yo abro un negocio, abro las puertas del negocio y a ver quién viene. ¿Cómo estuvo el día? Estuvo regular, no vino casi gente. ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bueno, vino mucha gente. ¿Cómo estuvo el día? No, estuvo mal, estaba muy solo. No. Jesús muere en la cruz para ofrecer salvación, posible de salvación, pero sin asegurar la salvación de nadie. Entonces, yo abro un negocio, pero yo no puedo asegurar que la gente va a venir a comprar. El producto mío puede ser muy bueno, pero yo no puedo decirles a mi esposa, no, mi amor, y vamos a vender todo, les te lo aseguro. Bueno, hay gente que es loca y dice esas cosas, pero yo no lo puedo asegurar, porque está en manos de quién, de los clientes, de las demás personas. Cristo vino al mundo a morir por los pecados de todo el mundo, pero bueno, a ver, ¿quién quiere venir? ¿A quién se le ocurre venir? Puede que sea salvo todo el mundo, puede que sea salva la mitad del mundo, o puede que nadie se salve, porque al final no depende de él, depende de los hombres. Si la frase mundo abarcara toda criatura, serían salvos también los ángeles caídos. O sea, si la palabra mundo lo tomamos como toda la creación, hasta Satanás tendría salvación. Pero es que la palabra mundo hay que interpretarla de acuerdo a su contexto. Si yo hago una reunión y digo, no, eso fue todo el mundo. Vinieron los chinos, los gringos, los españoles, no. Cuando yo hablo de todo el mundo, hablo de algo en específico. Lo que estoy queriendo decir es que vino mucha gente. Algunos se ausentaron del culto hoy, ¿cierto? Y cuando uno habla por lo general con ellos, le dicen, ¿cómo estuvo el culto? Sí, fue gente. Y uno dice, pero fue todo el mundo. No estoy diciendo que vinieron de la Mulata, de Palotal, de Timbita, de San Antonio, de Cúcuta, de Brija, de Girón, de Bogotá. No estoy diciendo que vino toda la gente que se congrega en la iglesia, algo específico, pero estoy hablando de una cantidad. En la palabra de Dios, cuando la palabra mundo tiene varias aplicaciones, vamos a ver solamente 3. Cuando la palabra mundo se utiliza en contraste con la iglesia, mundo significa pecado. Ejemplo, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ¿a cuál mundo es el que ama a Dios? Porque en primera de Juan, recordemos que Juan escribió el Evangelio y escribió las 3 cartas. El apóstol Juan en su Evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó al mundo con un amor muy grande. Pero en la primera carta de Juan nos dice, no améis al mundo. Entonces yo le podría decir, no, Juan, eres como bipolar, porque en un lado nos dices que Dios amó al mundo y en otro lado nos dices que no tenemos que amar al mundo, pero la Biblia dice que yo tengo que ser como Dios, como Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponte de acuerdo contigo mismo. No, la palabra mundo tiene una aplicación particular. Cuando dice no améis al mundo, está hablando que no debo amar yo el pecado, la filosofía, la forma de pensar de este mundo. Cuando la palabra mundo se utiliza en contraste con Israel, mundo significa las naciones. Juan 3:16, Jesús está hablando con Nicodemo, un israelita. ¿Eso qué tiene que ver? Mucho. Era fariseo,
era miembro de Sanedrín, era el maestro de Israel, una persona que observaba la ley de forma estricta y que comparaban a los extranjeros con perros. Para el fariseo, el extranjero tenía el mismo valor que un animal. A veces pasa así en las iglesias, ¿no? Los creyentes que están adentro se creen más santos que el que viene afuera, entonces lo miran con desprecio. Ay, no. Es un pecador. Bueno, así eran los fariseos. Veían un samaritano, veían un romano, y decían, uchi. Por eso el fariseo, en la parábola que Jesús nos enseña, dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni siquiera como este publicano. Gracias porque no soy como él. Entonces el Señor pone el dedo en la llaga y le dice: Dios amó al mundo. ¿De qué está hablando? Está hablando una israelita que Dios amó a todas las naciones. Que la salvación no solamente era para los judíos, sino para las personas de otras naciones. Y cuando la palabra mundo se utiliza en contraste con la eternidad, mundo significa la humanidad. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de los habitantes de la tierra, para diferenciarlos de los hijos de Dios. Entonces, el mundo no siempre significa el globo terráqueo o todas las personas sin excepción. Se interpreta de acuerdo al contexto. Ahora, ¿qué contexto nos está hablando Juan acá? Bueno, los expertos nos dicen que la primera carta de Juan fue escrita a la iglesia de Jerusalén, de la cual él era uno de los líderes de esa iglesia. Claro, es para todo el mundo, pero fue escrita en particular para los judíos. Por eso en el capítulo 1 él nos introduce diciéndonos lo que era desde el principio, porque los lectores de la carta sabían que era lo que había sucedido en Génesis, en Éxodo, en la historia antigua. Ellos lo conocían, de manera que Juan aquí está hablando básicamente a creyentes judíos, y les está diciendo que Cristo no murió en la cruz solo por los judíos, sino por las personas de las demás naciones. A eso hace referencia a la palabra mundo. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1, él hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, hay unos que son hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a él. ¿Sí ven? El mundo no nos conoce. Entonces, si Jesús murió por todo el mundo, acá dice que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, porque Él en el capítulo 3, versículo 1 dice que el mundo no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es bipolar? No. Hay un contexto sobre el cual se interpreta la palabra. ¿Sí vamos entendiendo? Como dijo Ricardo Arjona, vamos aclarando el panorama. No me sé más. No me pregunten el resto de la canción, ni me digan que las cante, que no me las sé. En el versículo 10, aquí mismo, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces dice, hay unos que son hijos de Dios, hay otros que son hijos del diablo. Es decir, que son ¿qué? El mundo, porque el versículo 1 dice que el mundo no los conoce. Los hijos del diablo son ese mundo, pero no son el mismo mundo del capítulo 1, porque aquí está hablando en otro contexto. Cristo murió por los pecados de todo el mundo, entonces Juan estaría aquí teniendo una contradicción. En el versículo 16 él concluye, aquí en capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿al fin qué? ¿Jesús murió por el mundo o murió fue por nosotros? ¿Cuáles nosotros? Los que somos llamados hijos de Dios.
Por eso el mundo no nos conoce. Él puso su vida por nosotros, los que somos llamados hijos de Dios. Y por los hijos del diablo, el versículo 10, pues no puso su vida por ellos, porque puso pues su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo son el mundo que no conoce a Dios. ¿Sí estamos entendiendo la conclusión del apóstol Juan? Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí dice la palabra de Dios que quienes se van a salvar son una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y dialectos. El mundo. Ese mundo es al que hace referencia el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiénes? Personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, un texto más. Juan 17, versículos 9 y 12. Yo ruego por ellos. Este sí es explícito. Y el que quiera más, ya ustedes saben el resto del dicho. Bueno, para los que no saben el dicho, que le piquen caña. ¿Que quiera más? Que le piquen caña. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Señor, hermano, pero ahí el mundo no significa mundo, puede significar el globo terráqueo. Ah, sí, Señor, va a rogar por los animales, los perros, los gatos y las piedras. No, ruego por mi pueblo. No ruego por quienes, por los que no son mi pueblo. La humanidad pecadora. Cuando él habla en términos de la eternidad, mundo significa la humanidad pecadora. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno. Sino el hijo de perdición, es decir, Judas, para que la escritura se cumpliese. Jesús no ruega por el mundo, Jesús ruega por su pueblo. Porque por ese pueblo fue que él vino a morir, para asegurar salvación eficaz a aquellos que el Padre le entregó, los escogidos de Dios. Hoy vamos a hablar en la clase sobre la elección. Si alguien tiene dudas o lagunas respecto a ese tema, yo le sugiero que se quede en la clase. Y la semana entrante vamos a hablar de la expiación particular, la redención particular, la expiación limitada. Si alguien tiene dudas respecto a ese tema, yo le sugiero que se quede en la clase para que pueda aprender. Porque después están haciendo una pregunta, no entiendo tal tema, pero si no viene a la clase, uno va a entender, ¿cierto? Acá se explican esos temas. Entonces, lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, en resumen, es que la salvación de Dios está disponible para todo aquel que cree sin distinción. No importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa el sexo. La salvación está disponible para todo aquel que cree. Sin distinción, no sin excepción. Jesús vino a morir por el mundo sin distinción. No, sin excepción, es decir, no, Él vino a morir por todos y cada uno de los seres humanos, no, Él vino a morir por todos los seres humanos en general, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, habiendo ya evacuado este tema, procedemos a explicar la parte A del versículo 2, de lo que nos concierne a nosotros como creyentes. Y decíamos que Jesús es nuestro abogado. ¿Qué lo capacita a Él para ser nuestro abogado? Bueno, Juan lo explica. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora sí les voy a explicar con un poquito más de detalle qué es propiciación. Es el sacrificio que apacigua la justa ira de Dios contra los pecadores. El hombre ha pecado contra Dios. Dios está
enojado con el pecador. Cuando una persona está enojada, uno llega y le dice, ya, ¿cierto? Ay, no se ponga así, no. Le habla suavecito y la persona se le baja, ¿cierto?, las palpitaciones del corazón. Se le baja la sangre, ya. Apacigua la ira. O le da un regalo, ¿no? Ay, un helado, cualquiera se pone contento, ¿no es cierto? Jesús apaciguó la ira de Dios con su sangre, porque la palabra propiciación allí viene de la misma palabra griega que significa expiación. O sea que Jesús es la expiación por nuestros pecados. ¿Y qué es expiación? Bueno, expiación es el pago que se hace por una deuda. El pago. Salmo 7, versículos 11 al 13. Dios está irado. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío algunos días de la semana, ¿cierto? Los domingos no, porque la gente va al culto y entonces el domingo él no se enoja contra el pecado. O viceversa. Yo voy a pecar entre semana, ¿cierto? Porque pues el que peca y reza empata, ¿no? Y Dios no está enojado todos los días contra mí. No, Él se está irado todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Lo que Dios le tiene preparado al pecador. Si el pecador no se arrepiente, Dios afilará su espada. Ya tiene armado su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Terrible, ¿cierto? Romanos capítulo 3, 24, 25 nos ilustra la expiación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Jesucristo, es decir, por la fe en la expiación de Jesucristo. Él pagó tus pecados y mis pecados con su sangre, con su muerte. No fue con dinero. En algunas congregaciones hoy se le pide dinero a la gente y es que para que Dios les perdone los pecados. Parte por la salvación. No. Dios no pide dinero. Dios pidió la sangre de su propio Hijo para cancelar la deuda que teníamos con Él. Y de esa forma solamente Dios puede satisfacer su ira. Aquí hay una pregunta: ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? No, nos salva del infierno, nos salva de la condenación eterna, nos salva del coco, del diablo, no, ya el coco no nos va a hacer nada, de la llorona, de la crisis económica. No. Ustedes saben de qué nos salva Dios. De Él mismo. Por eso nadie podía pagar por nosotros. Dios nos salva de Él mismo, de su vida. Por eso Dios mismo tenía que pagar la deuda y la pagó el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, con su sangre. Allí nos damos cuenta qué tan santo es Dios y cuán aborrece Dios el pecado. Sacrificó a su propio Hijo. La deuda tiene que pagarse. Eso no es borrón y cuenta nueva, ¿no, Señor? No, la deuda tiene que pagarse, porque como decíamos al comienzo del culto de la oración, Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos somos culpables de pecado y Dios no nos va a perdonar. Tenemos que entenderlo. Dios no puede perdonar al hombre. Sería injusto. Por eso descargó su ira sobre su Hijo. El perdón no es gratis. El perdón tuvo un precio.
la muerte del eterno Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que el que rechaza el sacrificio de Cristo ya no hay más sacrificio por su pecado. Ya con lo que le espera es el infierno. ¿Qué salvación puede tener una persona que rechaza a Cristo? Rechaza la sangre derramada de Jesús. No hay salvación para él. No hay salvación. Dios mostró su amor por un mundo pecador al dar a su Hijo para cubrir el pecado y quitar la culpa. ¿Por qué? Porque Dios desea reconciliarse con su pueblo. Y la sangre del Cordero sin defecto es el único medio por el cual es posible la reconciliación. En el Antiguo Testamento, en el Arca del Pacto, había una placa, ¿cierto?, de oro, con un ángel en un extremo y otro ángel en el otro extremo, apuntando hacia el centro, y allí era donde el sumo sacerdote cada año esparcía la sangre de la víctima, del cordero, y así apartaba la ira de Dios sobre la cabeza del pecador. Propiciación. Con la sangre de una víctima inocente se apartaba la ira de Dios, apuntando a lo que Cristo haría por nosotros. La sangre del inocente Hijo de Dios aparta la ira de Dios que está sobre la cabeza de todo pecador, de toda persona que no se arrepiente. Sin Cristo somos hijos de ira. No está enojado contra nosotros el gobernador, ni el presidente, ni el comandante de la policía. Está enojado Dios. Ya lo leímos todos los días. Y tiene su espada afilada y su arco está listo contra el pecador. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios demanda justicia. Dios exige ser vindicado, que se haga justicia con él. El hombre me ha ofendido, alguien tiene que pagar. Cristo pagó por nosotros, y así redime al hombre de la maldición del pecado, de la maldición que Dios desató sobre la humanidad. Sobre la humanidad, no sin excepción, sino sin distinción. Perdón, la salvación, no, la maldición está sobre toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo pecado, pero con su sangre Cristo nos redime de esa maldición, apacigua la ira de Dios sobre nosotros. Juan 1:29, ¿qué dice? Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Para nosotros puede que no tenga ningún significado, pero para los judíos que entendían la expiación, tenían que haberlo tenido claro. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que cubre como el corderito, no, este Cordero quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice eso, algunos de sus discípulos fueron tras Jesús. Él es el Cordero que con su sangre quita el pecado del mundo. Ahora sí, no el mundo sin excepción, sino el mundo sin distinción, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Si Cristo apaciguó la ira de Dios y satisfizo su justicia, yo puedo tener seguridad de salvación y esperanza en el perdón de Dios, porque Juan me está dando palabras de condenación. ¿Has pecado? Cristo pagó por tus pecados con su sangre. Puedes venir al trono de la gracia, puedes acercarte a Dios y pedirle perdón, porque Cristo canceló tu deuda. Él quitó la ira de Dios de sobre tu cabeza. No dejes que la culpa te aplaste. ¿Has pecado contra Dios? Bueno, Dios lo considera, Dios sabe que es posible, pero no dejes que Satanás te engañe, porque Satanás llega allí y empieza: ay, no es que te arrepentiste, no es que eres creyente, ay, allá metido en la iglesia cantando himnos al Señor y mírate, aquí pecando. Dios no te ama.
Eso es mentira, eso que Cristo te salvó es mentira. Hay muchas personas que comienzan a apartarse de la iglesia, decaen espiritualmente porque oyen la voz de Satanás. Ahora está diciendo, no, Cristo pagó por tus pecados. Ahora tienes entrada libre al trono de la gracia de Dios para suplicar y Él te va a perdonar porque Cristo ya canceló la deuda. Esto es una esperanza para el creyente que peca. Porque no somos perfectos, pero tenemos un abogado. No vamos a ir al tribunal de Dios solos. Como alguien dijo, estamos del lado del vencedor. Dios mismo, en la persona de Cristo, es mi abogado. Y la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Romanos capítulo 8. Así que si has pecado contra Dios, no dejes que la culpa te aplaste, no dejes que Satanás te destruya. Tienes un abogado, pero tienes que venir a Él. Tienes que contarle y confesar tu pecado delante de Él. Y tendrás perdón. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conclusiones. ¿Cómo saber si soy un creyente verdadero? Si cuando salgo por esa puerta caigo en pecado. Es lo más seguro. Salimos de esa puerta y pecamos con el pensamiento, con la lengua, con las manos, con los pies. ¿Cómo puedo saber si soy un creyente verdadero? Si cuando peco, Satanás viene y empieza a aprovecharse de la situación. Y empiezo a dudar, ¿será que Dios sí me salvó? ¿Será que yo sí soy un verdadero creyente? Bueno, Juan nos consuela. Tienes un abogado. Alguien habla por ti delante de Dios. Ese abogado es Jesucristo, el justo. No te quedes con tu pecado. Podemos acercarnos a Dios porque vamos en los méritos de Jesús. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, el único que cumplió las demandas de Dios. Por eso podemos confiar en Él. Por eso Juan dice, Jesucristo, el justo. Porque Él sí cumplió las demandas de Dios, tiene toda autoridad, está calificado para esa labor. Y lo más hermoso, Él murió en la cruz por mí. Y si te has arrepentido de tus pecados, Él murió en la cruz por ti. Y si no te has arrepentido, Él te ofrece hoy salvación únicamente por la fe en su sangre. Solamente debes creer en Cristo y tendrás un abogado delante del Padre. Pero si no crees en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36. El que cree en mí, el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El único medio para ser salvo es Jesucristo, no hay otro medio. No sigas confiando en ti mismo, te vas a perder. Te vas a perder. Jesús es el abogado, Él ofrece salvación. Él te está esperando con los brazos abiertos y lo único que pide de ti es arrepentimiento. Que creas en su sacrificio, que creas en su expiación, que creas que Él pagó tu deuda, Él pagó por tus pecados y por todos los pecados de su pueblo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar.